Franco Colapinto explotó en el Gran Premio de Singapur. Durante la clasificación, el piloto argentino protagonizó uno de los momentos más tensos del fin de semana, cuando su frustración estalló por la radio del equipo tras encontrarse con una pista completamente congestionada en plena vuelta rápida. Me bloquearon todos. Es una locura, amigo. Todos me bloquearon. Todos en el medio del camino. Es un chiste. Fueron las palabras con las que el joven de Pilar dejó en claro la impotencia de un piloto que simplemente no pudo hacer su trabajo. La escena fue brutal y dejó helados a los comentaristas. En un circuito tan técnico y estrecho como el de Marina Bay, donde cada metro y cada milésima son vitales, el caos se apoderó de la clasificación. Colapinto venía en una vuelta prometedora, con ritmo competitivo y parciales en verde, cuando repentinamente se encontró con una hilera de autos reduciendo la velocidad en las curvas más lentas del trazado. Algunos pilotos estaban buscando espacio, otros simplemente desobedeciendo las instrucciones de mantenerse fuera de la línea ideal. El resultado, una vuelta completamente arruinada. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Aquí vivimos la Fórmula 1 con pasión, analizamos cada detalle y compartimos contigo lo que no se ve en cámara. ¿Y tú, qué opinas de lo que hizo Colapinto en Singapur? Déjalo en los comentarios, quiero leer tu punto de vista, porque lo que pasó este fin de semana fue una locura total. En Singapur, donde la temperatura del asfalto puede superar los 50 grados y el margen de error es prácticamente inexistente, el tráfico en clasificación es una pesadilla que puede arruinar todo un fin de semana. Lo que indignó a Colapinto y a gran parte del paddock fue que no se trató de un solo incidente aislado, sino de una secuencia de bloqueos consecutivos en distintos sectores del circuito. Como si el caos se hubiera cebado con él. La FIA había emitido un comunicado previo advirtiendo que los pilotos debían extremar las precauciones y evitar el tráfico innecesario durante la Q1 y Q2, especialmente en el sector final, donde suele acumularse la mayoría de los coches. Pero esa advertencia, como tantas veces, cayó en saco roto. Nadie respetó los espacios, y el argentino terminó siendo una de las principales víctimas de esa falta de orden. Stuart, su ingeniero de pista, intentó calmarlo por radio, pero la frustración era evidente. Franco no solo había perdido una vuelta rápida, había perdido la oportunidad de avanzar a la siguiente fase de clasificación. Y en una pista donde adelantar es tan complicado, eso equivale a hipotecar las chances de un buen resultado el domingo. La reacción del público fue inmediata. En redes sociales, la radio entre Colapinto y su ingeniero se volvió viral en cuestión de minutos. Cientos de fanáticos, periodistas y expilotos salieron en su defensa, destacando su carácter y su valentía para decir lo que muchos piensan y pocos se animan a expresar. Tiene razón en estar enojado, comentaban varios analistas, recordando que este tipo de situaciones son un problema recurrente en las sesiones clasificatorias de Fórmula 2 y Fórmula 3. Lo que más duele es que Franco venía mostrando un ritmo impresionante durante todo el fin de semana. Desde los entrenamientos libres se lo veía confiado, firme, con un auto bien equilibrado y una actitud decidida. Todo apuntaba a que podía pelear por los primeros puestos. Pero el tráfico, una vez más, se convirtió en su peor enemigo. El joven de 21 años no escondió su decepción, pero tampoco perdió la compostura fuera del auto. En declaraciones posteriores, se limitó a decir que fue una sesión frustrante y que espera que la dirección de carrera tome medidas. Palabras medidas, pero cargadas de un mensaje claro: el respeto por las reglas no puede ser selectivo. El equipo, por su parte, respaldó totalmente a su piloto. Desde el box reconocieron que la situación fue inaceptable y que varios competidores claramente obstaculizaron a Franco. Incluso se presentó una queja formal ante los comisarios, aunque hasta el momento no se han anunciado sanciones significativas. Más allá del enojo, lo cierto es que esta clasificación dejó una imagen poderosa. La de un piloto que no teme mostrar carácter, que exige justicia deportiva y que no se conforma con el silencio. Colapinto demostró, una vez más, que está hecho de la misma madera que los grandes: pasión, determinación y una voluntad feroz por ganar. Y si así reacciona en clasificación, no hace falta imaginar demasiado lo que será la carrera. Franco largará desde una posición complicada, rodeado de tráfico y en una pista donde los muros parecen estrecharse con cada vuelta. Pero quienes lo conocen saben que eso no lo detendrá. Si algo ha demostrado este argentino es que no se rinde jamás. Franco Colapinto vivió una clasificación llena de emociones y contratiempos en el Gran Premio de Singapur. El joven piloto argentino, que había mostrado un ritmo sólido durante todo el fin de semana, terminó la sesión visiblemente decepcionado tras un cúmulo de factores que lo dejaron fuera de la Q2 por un margen mínimo. Todo comenzó con un tramo final caótico.
Las banderas amarillas aparecieron justo cuando Colapinto venía en vuelta rápida, y en su intento por exprimir cada curva del trazado de Marina Bay, el piloto tocó levemente el muro. Fue apenas un roce, pero suficiente para arruinar su oportunidad de mejorar el tiempo. Aún así, lo que más le dolió no fue ese pequeño error, sino el tráfico infernal que tuvo que soportar durante su vuelta decisiva. En diálogo posterior con los medios, Franco fue claro, directo y autocrítico. Sí, fue buena la vuelta. Tuve muchísimo tráfico. Tuve a Lawson, tuve a Sainz, y otro más que estaba en el medio de la línea tapando todo. Cuando estás a 2 segundos de un auto perdés mucha carga aerodinámica, perdés grip, y me molestaron mucho. Teníamos auto para pasar, no era excelente, pero con esfuerzo podíamos hacerlo. Sus palabras reflejaron no solo frustración, sino también madurez. Colapinto sabe que el rendimiento estuvo ahí, que el potencial existía, y que fueron factores externos, el tráfico, las banderas amarillas y la falta de espacio en pista, los que sellaron su destino en una de las clasificaciones más complicadas de la temporada. Los datos confirman su sensación. Hasta el segundo sector, Franco estaba igualando los tiempos de su compañero, e incluso fue más rápido en casi todas las curvas técnicas. Pero las condiciones en pista eran un desafío constante. La pista estrecha de Singapur, con temperaturas abrasadoras y un tren de autos buscando espacio para marcar tiempo, se convirtió en un embudo donde el talento no fue suficiente. El toque con el muro fue menor, apenas una caricia en la barrera, pero simbólicamente marcó el cierre de una sesión que pudo ser brillante. Da mucha bronca, pero hay que trabajar para mañana, agregó Franco. Estábamos competitivos, así que hay que seguir empujando. Y ese empuje se nota. El argentino no solo demostró velocidad pura, sino también consistencia. A lo largo del fin de semana, su ritmo en tandas largas fue competitivo y, pese a las dificultades, logró mantenerse dentro de los márgenes de rendimiento del grupo medio. Aún así, el propio piloto reconoció que el ritmo de carrera sigue siendo una asignatura pendiente. Mañana tenemos unas cuantas vueltas para probar. Ya sabemos que no es nuestro fuerte, y muchos secretos no íbamos a encontrar hoy. Hay que intentar que las gomas no se sobrecalienten tanto y avanzar lo máximo posible. Ojalá que sea un mejor día que hoy. Esa última frase lo resume todo: esperanza, concentración y una mentalidad de hierro. Porque, aunque los resultados no reflejen el esfuerzo, Colapinto está dejando su huella en cada fin de semana. Su trabajo, su comunicación con el equipo y su madurez dentro y fuera del auto están consolidando su imagen como uno de los talentos más prometedores del automovilismo argentino. Los ingenieros del equipo también se mostraron conformes con su desempeño. A pesar del incidente, destacaron su capacidad para mantener la calma y rescatar información valiosa sobre el comportamiento del coche en un circuito tan exigente como Singapur. Franco está entendiendo muy bien cómo gestionar el auto en condiciones difíciles, comentó un miembro del equipo. Lo que hizo hoy demuestra su nivel. El resultado no lo refleja, pero el ritmo estaba ahí. Y es que más allá de la frustración, hay algo que se repite en cada fin de semana de carrera: la determinación de Franco. Un piloto que no se rinde, que pelea cada décima y que no teme señalar lo que está mal. Esa mezcla de pasión, profesionalismo y carácter es lo que lo está convirtiendo en un nombre que suena cada vez más fuerte en el paddock. Alpine está viviendo una de las crisis más profundas de su historia reciente. Un coche que no responde, resultados por el suelo y una estructura interna que parece desmoronarse carrera tras carrera. El proyecto 2025, que en teoría debía ser el relanzamiento de la marca francesa dentro de la Fórmula 1, hoy está siendo calificado por muchos como el mayor fiasco de la escudería en la última década. Y en medio de ese caos, contra todo pronóstico, el nombre que emerge no es el de un veterano experimentado, ni el de un fichaje millonario, sino el de un joven argentino de apenas 21 años, Franco Colapinto. El piloto que hace unos meses era visto como el novato simpático, el reemplazo temporal, hoy se ha convertido en la carta más fuerte de un equipo tambaleante. Colapinto no solo logró sobrevivir al desastre de la A525, un monoplaza que ha sido duramente criticado por su falta de tracción, estabilidad y velocidad punta, sino que, con consistencia, actitud y madurez, empezó a poner incómodo a quien nadie pensaba que podría desafiar: Pierre Gasly, el hombre con contrato blindado hasta 2028. Los números no mienten. En las últimas 3 carreras, Franco ha igualado, e incluso superado, a Gasly en ritmo de clasificación y rendimiento de carrera. Su capacidad para adaptarse rápidamente al auto, comprender su comportamiento y mantener un nivel competitivo con menos experiencia que sus rivales, ha sorprendido a todos dentro del paddock.
Varios ingenieros de Alpine, en declaraciones fuera de cámara, admiten que Colapinto está marcando una diferencia clara en la comunicación con el equipo. Su feedback técnico es impresionante, comentó un miembro anónimo del equipo. Aporta claridad, precisión y calma, algo que no todos los pilotos jóvenes tienen. Franco no se queja, analiza, propone y mejora. Mientras tanto, en Enstone, la sede central del equipo, las tensiones son evidentes. El proyecto para 2026 consume horas y recursos, mientras el presente se desmorona. La nueva directiva intenta reestructurar la plantilla técnica tras la salida de varios ingenieros clave, entre ellos, figuras que habían llegado desde Mercedes y Red Bull, y los rumores sobre una posible venta parcial del equipo no dejan de crecer. Sin embargo, en medio de la tormenta, Colapinto es la excepción que renueva el ánimo. Su irrupción ha sido tan contundente que ya se habla de él como una de las dos opciones reales para quedarse en la Fórmula 1 la próxima temporada. Y no solo por rendimiento, también por imagen, impacto mediático y respaldo del público. El argentino ha logrado algo que pocos novatos consiguen: ganarse la simpatía del paddock y del público al mismo tiempo. Su humildad fuera del coche contrasta con su determinación absoluta dentro del habitáculo. Cada vez que baja del auto, sonríe, saluda a los mecánicos, agradece al equipo, pero cuando se coloca el casco, su mirada cambia. Es la de un competidor puro. Su carrera en Singapur fue la confirmación de que está listo. A pesar de los bloqueos en clasificación y el golpe con el muro, su ritmo en carrera fue notable, especialmente en los primeros giros, donde mantuvo a raya a pilotos con mayor experiencia y coches más competitivos. En el box, los ingenieros lo observaban con asombro. Había conseguido lo que pocos creían posible: extraer rendimiento real de un auto que hasta ahora parecía incontrolable. Mientras tanto, Pierre Gasly no la está pasando bien. El francés, que llegó a Alpine como la gran apuesta del futuro, se encuentra ahora bajo presión. Internamente se comenta que su rendimiento inconsistente y su relación fría con algunos miembros del equipo están empezando a pasar factura. Y aunque su contrato lo protege hasta 2028, el mundo de la Fórmula 1 ya ha demostrado muchas veces que ningún papel es eterno cuando los resultados no acompañan. Alpine, que alguna vez soñó con pelear por podios, hoy se aferra a un nombre que nadie esperaba: Colapinto. Su aparición ha encendido una pequeña llama en medio del temporal. Y si logra mantener este nivel hasta fin de temporada, podría ser la pieza que defina el futuro del equipo. Desde Francia llegan versiones que aseguran que la cúpula directiva de Renault está siguiendo de cerca el progreso del argentino, valorando no solo su rendimiento, sino también el impacto que ha tenido su llegada en el ánimo general del equipo. Algunos ya se atreven a decir que Franco podría convertirse en el nuevo Gasly del proyecto 2026, y ser el piloto elegido para acompañar la reestructuración completa del programa. Y es que más allá de los rumores, hay una realidad que nadie puede negar: Colapinto está aprovechando su oportunidad al máximo. En un mundo donde los asientos se compran y las oportunidades se esfuman rápido, su talento, su disciplina y su capacidad para adaptarse a la presión lo están colocando en el radar de todos. Mientras el equipo francés intenta salir a flote, el panorama de sus pilotos se vuelve cada vez más complejo. El primero en la lista es Paul Aron, el joven estonio que viene trabajando en silencio, pero dejando huella. A sus 20 años, ha pasado meses acumulando datos en el simulador, participando en las pruebas TPC y, más recientemente, protagonizando un FP1 en Monza que dejó sensaciones muy positivas dentro del equipo. Aron no tiene el carisma explosivo de otros pilotos, ni la exposición mediática de Colapinto, pero su consistencia técnica ha llamado la atención de los ingenieros. Su estilo de conducción es metódico, suave y muy adaptable a diferentes condiciones de pista. En Monza, logró mantener tiempos competitivos sin cometer errores, algo que, para un debutante, dice mucho. Varios dentro de Alpine lo ven como una pieza de largo plazo, alguien que puede crecer dentro del proyecto si el equipo logra estabilizarse. Del otro lado, sin embargo, la situación de Jack Doohan es completamente distinta. El australiano arrancó el año como titular, con todo el respaldo del programa Alpine Academy y un futuro que parecía asegurado. Pero las cosas se torcieron rápidamente. Los resultados no acompañaron, los errores se acumularon y con el paso de las carreras, su confianza se fue diluyendo. Hoy, Doohan se encuentra degradado a piloto reserva, sin kilómetros reales en pista y prácticamente desconectado del entorno mediático de la Fórmula 1. Lo más llamativo fue su decisión de borrar toda referencia a la F1 de sus redes sociales, un gesto silencioso pero potente, que muchos interpretan como una despedida anticipada. Fuentes cercanas al equipo aseguran que la relación entre Doohan y la cúpula directiva se ha enfriado considerablemente y que su futuro dentro del programa Alpine es, por lo menos, incierto.
Pero hay algo que casi nadie dice en público, aunque todos lo comentan en voz baja dentro del paddock. Alpine no solo está evaluando a estos 3 nombres. Según rumores filtrados desde Enstone, la lista de aspirantes a un asiento para 2025 y 2026 sería mucho más larga de lo que se creía. Incluso se habla de un tapado, un piloto que podría aparecer de la nada y romper todos los esquemas actuales. En este contexto, cada vuelta que da Franco Colapinto en lo que queda de temporada vale mucho más que unos simples puntos. Cada sector, cada adelantamiento, cada entrada a boxes es una declaración de intenciones. Está corriendo no solo por su presente, sino por su futuro, por su derecho a quedarse en la máxima categoría, y quizá, por convertirse en el pilar de un Alpine que intenta renacer entre sus propias cenizas. La pregunta inevitable es, ¿estamos presenciando el comienzo de la gran sorpresa de 2026, o será Franco otra víctima de los turbulentos capítulos que la Fórmula 1 suele escribir? Y es aquí donde entra en escena una voz que cambió el tono del debate. Porque cuando un jefe de equipo de Fórmula 1 habla, hay que escucharlo. Y cuando ese jefe es James Bowles, el hombre que dirige a Williams, sus palabras pesan más que un podio. Bowles no es un dirigente cualquiera. Viene de una década dorada en Mercedes, fue uno de los arquitectos de la era Hamilton y es reconocido dentro del paddock por su visión analítica y su frialdad estratégica. No es alguien que regale elogios ni que se deje llevar por la emoción o el marketing. Por eso, cuando habló de Franco Colapinto, el paddock entero tomó nota. Hay tanto talento natural en Franco, incluso cuando no tiene los sistemas adecuados y poco tiempo en el coche, él rinde. Y lo hace con pasión argentina. Eso me gusta de él. Esa frase retumbó en los pasillos de Monza, Zandvoort y Singapur. No era un comentario casual. Era una señal. Bowles estaba describiendo algo que dentro del paddock todos perciben, pero pocos se atreven a decir públicamente, que Colapinto tiene algo distinto, algo que no se enseña. Sus palabras dicen mucho más de lo que aparentan. No solo está reconociendo el talento de un piloto que aún da sus primeros pasos en la Fórmula 1, sino que lo está colocando en un grupo muy selecto, el de los que hacen la diferencia incluso con lo mínimo. Porque lo de Colapinto no es casualidad. No tiene la experiencia de los veteranos, ni el coche más competitivo. Muchas veces ni siquiera dispone de las mejores piezas o de las horas de rodaje necesarias para preparar un fin de semana. Y aún así, cuando se sube al monoplaza, rinde. Y no solo rinde, emociona, inspira y deja claro que su límite está mucho más lejos de lo que el cronómetro puede medir. Eso es talento puro. Eso es lo que diferencia a los pilotos buenos de los que están destinados a marcar una era. Lo más impresionante es cómo Franco combina ese talento natural con la pasión argentina que tanto destacó Bowles. Esa mezcla de cabeza fría y corazón ardiente, de disciplina técnica y hambre de gloria, es la que está llamando la atención de todos. En cada gesto, en cada mensaje radial, en cada abrazo con sus mecánicos, se nota que este chico de Pilar no solo quiere estar en la Fórmula 1, quiere pertenecer. Y atención, no lo dice un periodista, no lo dicen los fanáticos en redes sociales. Lo dice uno de los jefes más respetados de la categoría. Eso significa que el mensaje ya llegó a donde tenía que llegar, a los despachos que deciden el futuro. En un deporte donde los contratos se firman con millones y los asientos se negocian como piezas de ajedrez, tener a un hombre como James Bowles reconociendo públicamente tu talento es mucho más que un elogio. Es una advertencia al resto del paddock, este chico vale oro. Si analizamos con cuidado la situación, la declaración de James Bowles, jefe de Williams, no fue solo un elogio. Fue, en realidad, una advertencia directa para Alpine. Un mensaje entre líneas que muchos dentro del paddock entendieron de inmediato. Si ustedes no lo aprovechan, habrá otros equipos dispuestos a hacerlo. Mientras en Enstone parecen perdidos entre promesas de proyectos a largo plazo y discusiones internas sobre su alineación de pilotos, afuera las voces más influyentes del paddock empiezan a mirar a Colapinto con un interés real. Y no se trata solo de admiración, hay jefes de equipo que ya están tomando nota, porque el talento argentino ha demostrado una capacidad de adaptación que muy pocos debutantes poseen. En Alpine todavía se discuten prioridades. El equipo sigue concentrado en Gasly, un piloto con contrato blindado hasta 2028, pero cuyos resultados están muy por debajo de las expectativas. Se habla del proyecto 2026, de nuevos socios técnicos, de un chasis rediseñado, pero se ignora un detalle esencial. Hoy, el único que está marcando una diferencia en pista es Colapinto. El recorrido de Franco hasta este punto es la prueba viviente de lo que Bowles quiso decir. Con menos rodaje, con menos apoyo y con un coche que no está a la altura del resto, ya consiguió superar a su compañero de equipo en clasificación en más de una ocasión. Y lo hizo con Temple,
con cabeza fría y con una resiliencia que asombra incluso a los más experimentados. Franco no necesita un coche perfecto para brillar. Lo hace incluso en la adversidad. Cuando el monoplaza se muestra impredecible, cuando los neumáticos se degradan antes de tiempo o el DRS no funciona como debería, él se las ingenia para mantener el control y exprimir cada décima posible. Esa es la diferencia entre un buen piloto y uno excepcional, la capacidad de rendir incluso cuando todo juega en su contra. Lo más impresionante de todo es que Colapinto no lo hace con declaraciones altaneras ni con quejas públicas. No confronta al equipo ni busca protagonismo fuera del coche. Su estrategia es simple pero poderosa: hablar con resultados. Cada carrera, cada fin de semana, demuestra con hechos lo que otros intentan justificar con palabras. Esa madurez, inusual en alguien de apenas 22 años, es precisamente lo que ha terminado de convencer a figuras como Bowles. Porque Franco no solo tiene talento y pasión, también entiende cómo funciona este negocio. Sabe cuándo hablar, cuándo callar y sobre todo, cuándo acelerar. Por eso, cuando el jefe de Williams dice públicamente que lo que más le gusta de Colapinto es que rinde aún sin tener las condiciones ideales, hay que tomarlo muy en serio. En la Fórmula 1, ese tipo de frases no se dicen por simpatía, se dicen porque detrás hay un interés real. Y es que Bowles no suele elogiar por impulso. Sus palabras pesan porque se basan en observación y análisis. Que un jefe con su trayectoria destaque la pasión argentina de Franco y su capacidad para rendir bajo presión, es una señal clara de que dentro del paddock ya lo ven como un piloto de futuro. Porque los verdaderos campeones, los que marcan épocas, son los que logran brillar incluso en la adversidad. Y si con tan poco Colapinto ya está rindiendo a este nivel, imaginemos lo que podría hacer con un coche competitivo. La respuesta es evidente: podría hacer historia. Y quizás esa historia comenzó a escribirse en Monza, donde el argentino dejó una impresión imborrable. Aquella carrera no fue una más, fue una declaración de carácter. Mientras Alpine seguía hundido con un auto que parecía más un lastre que un monoplaza de Fórmula 1, Franco salió a pista con determinación, sabiendo que no tenía nada que perder y mucho por demostrar. Y lo logró. Su ritmo, su precisión y su control fueron la prueba de que, incluso en medio del caos, Colapinto mantiene la calma de un veterano. Pero lo más importante no fue su tiempo, ni su posición final. Fue su actitud. Porque en lugar de mostrar enojo o frustración, Colapinto envió un mensaje de esperanza y convicción. Un mensaje que sorprendió a todos en el paddock. Mientras otros en su lugar habrían explotado contra el equipo o la situación, Franco mostró mentalidad de campeón. Aceptó las circunstancias, trabajó con lo que tenía y sacó el máximo rendimiento posible. Y esa es una de las cualidades más valiosas en la Fórmula 1 moderna, donde la presión mediática, los contratos millonarios y las tensiones internas pueden quebrar incluso a los más experimentados. Los ingenieros lo saben, los jefes de equipo lo notan, y los fanáticos lo sienten. Colapinto no solo está corriendo, está construyendo algo más grande. Una reputación. Una historia. Un legado que, poco a poco, está tomando forma. Y tal vez, sin saberlo, Alpine esté viviendo el nacimiento de su mayor acierto en una década. Un piloto que no solo aporta velocidad, sino liderazgo, humildad y visión. Un joven que, con cada carrera, demuestra que no hace falta tener el mejor auto para ser protagonista. Porque lo que Franco Colapinto está mostrando en estos meses no es suerte, ni coincidencia. Es el inicio de algo más grande. Algo que podría cambiar el futuro de Alpine, y quizá, de toda la Fórmula 1. En Monza quedó claro algo que ya se venía sospechando desde hace meses. El Alpine A525 es, hoy por hoy, el peor coche de la parrilla. Ni en recta, ni en curva, ni en consistencia logra competir con el resto. El motor Renault, que en otros tiempos fue sinónimo de potencia y fiabilidad, se ha convertido en un dolor de cabeza permanente para la escudería. En un circuito como Monza, el templo de la velocidad, donde la velocidad punta lo es todo, el déficit del propulsor francés fue escandaloso. Mientras los equipos motorizados por Mercedes, Ferrari y Honda alcanzaban velocidades cercanas a los 345 km por hora, los Alpine apenas superaban los 330. En Fórmula 1, esa diferencia de 15 km por hora es una eternidad. Tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto quedaron atrapados en el fondo de la parrilla, sin posibilidad real de defenderse o atacar. Pero lo más llamativo fue que, incluso en esas condiciones imposibles, Colapinto volvió a hacer historia dentro del equipo. El piloto argentino, con solo 22 años y apenas un puñado de grandes premios en su haber, volvió a superar a su compañero en clasificación. Sí, otra vez. El novato venciendo al piloto número 1,
al experimentado Gasly, el hombre que debía liderar el proyecto Alpine. Fue una demostración silenciosa pero contundente. La jerarquía no se compra con contratos, se gana en pista. La carrera, sin embargo, fue durísima. Franco terminó en la posición 17, aislado, con un coche sin ritmo, sin potencia y sin posibilidades reales de competir. Él mismo lo admitió en las entrevistas posteriores. Se sintió muy solo, atrapado en una carrera sin lucha, sin margen para mostrar su verdadero potencial. Y por si fuera poco, en la última vuelta, desde boxes llegó una orden que encendió la polémica: deja pasar a Gasly. Una instrucción que, aunque estratégica en apariencia, cayó muy mal entre los fanáticos argentinos. Muchos interpretaron el mensaje como una falta de respeto hacia quien claramente estaba demostrando ser más consistente durante todo el fin de semana. Pero lo sorprendente no fue la orden. Lo sorprendente fue cómo reaccionó Franco. 4 horas después de la carrera, cuando las redes sociales ardían de enojo, el argentino no estalló. No culpó al equipo. No emitió una queja ni una crítica velada. Al contrario, publicó un mensaje que descolocó a todos, uno que reflejó madurez, inteligencia y una lectura profunda de su rol dentro del equipo. Fin duro como equipo, lejos de lo que queríamos, pero me sigo sintiendo más cómodo con el auto. A seguir empujando y trabajando juntos. Ya llegará lo que merecemos. Almohadilla Alpine. Un mensaje corto, pero cargado de significado. Una declaración de optimismo en medio del caos. Una muestra de que Colapinto entiende perfectamente cómo se gana una guerra, no con palabras, sino con actitud. Mientras Alpine se desmorona en medio de su propia tormenta interna, con un coche condenado, un liderazgo debilitado y todas las energías puestas en un proyecto 2026 que todavía no arranca, Colapinto decidió ser la calma dentro del huracán. Su serenidad, su compromiso y su hambre de mejora lo han convertido en una figura completamente opuesta al desorden del equipo. Y eso no pasa desapercibido. Los ingenieros lo destacan por su mentalidad. Franco no se hunde cuando las cosas salen mal. Analiza, pregunta, propone y vuelve más fuerte. Su capacidad de adaptación y su serenidad ante la adversidad están recordando a muchos en el paddock a los comienzos de pilotos como Alonso o Button, que también forjaron su reputación a base de trabajo silencioso dentro de equipos en crisis. Y si miramos las estadísticas, el dato es revelador. Desde su regreso a la Fórmula 1, Colapinto ya disputó 10 carreras y en la mayoría de ellas ha mostrado que, con menos recursos, puede rendir mejor que un piloto experimentado como Gasly. La comparación es inevitable. El piloto número 2 está superando al número 1 en consistencia, ritmo de clasificación y manejo bajo presión. Y lo más importante, lo está haciendo con un coche que no está a la altura. Lo de Monza no fue un resultado brillante en lo deportivo, pero sí fue un hito simbólico. Demostró que Colapinto no se deja vencer por la frustración. Que incluso cuando el equipo no acompaña, su mentalidad sigue enfocada en el objetivo: crecer, aprender y preparar el terreno para cuando llegue su momento. Y ese momento podría estar más cerca de lo que muchos imaginan. Porque mientras Alpine se hunde en sus dudas, el argentino sigue enviando un mensaje claro al mundo: está listo para ser el futuro del equipo. Si con el peor coche de la parrilla ya muestra esta madurez, esta calma y esta hambre de revancha, ¿qué pasará cuando finalmente tenga un auto competitivo? La respuesta, para muchos dentro del paddock, es evidente. Colapinto no solo está preparado para quedarse en la Fórmula 1. Está destinado a marcar una era. Lo que nadie esperaba fue lo que ocurrió después. Apenas finalizada la carrera, durante la conferencia de prensa, Franco Colapinto estuvo al borde del desmayo. Los testigos aseguran que su rostro estaba completamente pálido, la respiración acelerada, el cuello empapado de sudor. Había perdido varios kilos durante la carrera por la deshidratación y el esfuerzo. Algunos miembros del equipo tuvieron que asistirlo rápidamente, dándole agua y toallas frías mientras intentaba mantener la compostura frente a los periodistas. Los flashes se apagaron, el murmullo en la sala fue inmediato. Se trataba de un gesto de agotamiento extremo, pero también de una muestra brutal de compromiso. Había llevado su cuerpo al límite, peleando por un coche que muchos otros habrían abandonado sin dudar. La escena de Monza, con Colapinto exhausto pero firme frente a las cámaras, quedará como una de las imágenes más poderosas de su joven carrera. Porque en ese instante, mientras el cuerpo decía basta, la mente seguía corriendo. Y eso, en Fórmula 1, es lo que separa a los pilotos buenos de los verdaderos campeones. Si te emociona ver cómo Franco Colapinto deja el alma en cada carrera, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita.
Aquí seguimos paso a paso su historia en la Fórmula 1 y analizamos cómo se forjan las leyendas dentro del paddock. Deja tu comentario. ¿Crees que este fue el punto de inflexión para que Alpine empiece a valorar de verdad lo que tiene? Tu opinión cuenta, porque lo que está logrando Colapinto no es casualidad, es el nacimiento de algo grande. Nos vemos en la próxima curva.